nombre es Trinidad, vivo en Santiago de Chile, tengo 10 años y participo en clases de iglesia los miércoles con la tía Angie y el tío Samuel. Yo creo que la Navidad es una fiesta celebrada en familia por el nacimiento de Jesús de Nazaret, el cual es muy importante en el cristianismo, ya que dio su vida en la cruz para salvarnos y liberarnos de nuestros pecados. Él murió por todos nosotros, a pesar de que muchos no lo apreciaban o cometieran errores. Esta festividad se celebra el 24 de diciembre, Nochebuena, y el 25 de diciembre, Navidad. Que tengan un feliz año y una muy feliz Navidad. Chao. Hola, me presento, yo soy Katy Martinich y soy de las clases de la tía Angie y del tío Samuel. Para mí la Navidad significa recordar el nacimiento de Jesús, que Jesús nació, creció y murió por nosotros, dando la vida por nosotros. Entonces eso es lo más importante, recordar que Jesús nació en este día tan especial. Eso, bye. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz. Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor. Luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y el humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey.
adoración. Ángeles alas cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Entonces se manifestará la gloria de Jehová. He aquí que una virgen concebirá Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado. y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Príncipe de paz. Había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. que os ha Nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador, un Salvador, un Salvador que es Cristo el Señor. Jesucristo, El Hijo unigénito de Dios. el único que podía salvarnos de nuestros pecados, de nuestra tristeza, Él nació. para que podamos nacer de nuevo. Si lo amamos, Lo recordamos, lo seguimos. Alégrate, Alégrate. alégrate mucho, Porque a ti, y a mí, y a todos nosotros, nos ha nacido un Salvador. ¿Cómo les va, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas? Hoy, 24 de diciembre, quisiera llegar hasta ustedes para compartir el mensaje y el anuncio que cambió para siempre la vida y la historia humana. Jesús ha nacido. Yo no sé cómo usted se ha organizado, ¿verdad?, con su familia, pero le invito a apartarse un poquitito y a conectarse de manera que juntos podamos hacer una reflexión breve y con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios profunda, para que podamos absolutamente en comunión entender, ¿verdad?, lo que está detrás de estas celebraciones y estas fiestas que nuestra sociedad, nuestra cultura, ¿verdad?, se ha encargado de desviar.
de distorsionar y ha posicionado, ¿verdad?, otras prioridades, otras motivaciones, ¿verdad?, otro significado. Y para eso tenemos que ir a la Biblia. Yo no sé si usted está solito, solita, a lo mejor lejos de su familia. Me refiero especialmente a mis hermanos extranjeros. Les quiero decir que no están solos, que el Señor está con ustedes. Y esa nostalgia y esa tristeza, ¿verdad?, el Señor la consuela. Así que congreguémonos juntos, ¿verdad?, en comunión, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y vayamos a un pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, ¿verdad?, que nos refleja lo que sucedió esa noche, ¿no? Y que fue algo tan maravilloso y tan portentoso, ¿verdad?, que alcanzó nuestras vidas después de 21 siglos, ¿verdad? Porque ese niño que nacía, ¿verdad?, que creció, que se fortaleció, ¿verdad?, y que vivió, ¿verdad?, la adultez, era el Hijo de Dios, que finalmente compartió, enseñó el Evangelio, sanó, liberó, restauró, reconcilió, murió en la cruz, derramó su sangre, pero la muerte no lo venció, llevando él nuestros pecados en ese madero, ¿verdad? A los 3 días él resucitó. Él ascendió y está sentado a la derecha de Dios, de su Padre, intercediendo por nosotros. Y la fe en Él, ¿verdad?, nos permite acceder a la justicia y al perdón de Dios. De tal manera, ¿verdad?, que en este breve resumen que acabo de hacer, encontramos el significado, ¿verdad?, de este nacimiento. Así que acompáñenme, por favor, quiero leer con ustedes Lucas capítulo 2, de los versículos 1 al 7. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 7. ¿No? Tengamos un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú nos acompañes en este tiempo, Señor, para aproximarnos con humildad, pero con profundidad, Señor, e intención a estos versos que acabamos de leer. Señor, tú permitiste que quedasen registrados los sucesos, los acontecimientos y este magno evento, Señor bendito, que marcó para siempre la historia humana. Señor, y entendiendo que tú eres un Dios de propósito, queremos una vez más, Señor, encontrar en esta reflexión esa profundidad, ese propósito, Señor. No permitas que hagamos una aproximación reduccionista, superficial, sino que, amado Dios, poder presentarte nuestra propia vida para el escrutinio, Señor, de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Que no sea una Navidad más, te lo rogamos, Señor. Y ahí en la intimidad de cada hogar, incluso para los que están solitos o solitas, Señor, Dios mío, tu Espíritu Santo pueda reanimar, Señor, y pueda ayudarnos a agradecer, a adorarte y alabarte, Señor, por este tremendo acontecimiento que marcó para siempre nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quisiera hacer algunas reflexiones, ¿verdad?, sobre lo que acabamos de leer. Es interesante notar que en estos 7 versículos se hace una contextualización, ¿verdad? Este Evangelio de Lucas tiene esa particularidad. Hay 2 evangelios que nos relatan, ¿verdad?, aspectos del nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas. Pero la verdad que Lucas es el que entra en mayor grado de detalles y de hecho él menciona, ¿verdad?, de que en el nacimiento de Jesús se estaba desarrollando, ¿verdad?, una práctica, ¿verdad?, en el imperio, ¿no? Propiciado por el emperador Augusto César, que fue uno de los emperadores más grandes que tuvo el Imperio Romano, ¿verdad? Y se tenía que realizar un censo.
y de acuerdo a las instrucciones y a lo que se sabe, ¿verdad?, por los historiadores, ¿verdad?, los censos se practicaban por dos razones, ¿verdad?, o para reclutar mayores fuerzas militares, ¿verdad?, o para recaudar impuestos. Es evidente, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba exonerado del servicio militar romano, ¿verdad?, de modo que se cree que este censo, ¿verdad?, se realizó con el propósito de recaudar impuestos. Y una de las instrucciones era, como lo dice el texto, que las personas tenían que volver al lugar de origen, ¿no? Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo, dice el texto que acabamos de leer. De tal manera que encontramos ya un suceso que se comienza a desarrollar y que hace que esta pareja, la pareja de José y María, deban, ¿verdad?, viajar a Belén para el cumplimiento de una de las profecías, ¿verdad?, que decía que en Belén, ¿verdad?, iba a nacer el Hijo de Dios. En otras palabras, podemos apreciar, ¿verdad?, cómo los sucesos históricos, ¿verdad?, se alineaban, ¿verdad?, con el cumplimiento de las profecías, se alineaban para la ocasión, se alineaban, ¿verdad?, para generar esa atmósfera, ese espacio, esa ocasión en que naciera Jesús, ¿no? Y es importante hacerlo notar porque de alguna forma nos muestra, ¿verdad?, cómo Dios manifiesta su voluntad, cómo desarrolla su plan de redención desde la historia humana, ¿verdad? No llega con esa actitud cruel, déspota, de querer intervenir, querer imponer, sino que con su sabiduría, con su gracia y misericordia, ¿verdad?, Él va desarrollando, ¿verdad?, en la medida que la historia humana se va desenvolviendo y hace, ¿verdad?, irrupción, aparece, ¿no?, que fue lo que sucedió con Jesucristo y que también sucedió con nosotros, viviendo nuestra vida muy perdida, muy lejos de Dios, ¿verdad? Increíblemente Él alcanzó con su gracia y su amor nuestra vida desde nuestra historia de vida, ¿no? Familias, hermanos, amigos que oraron por nosotros, ¿verdad? Alguna predicación en la calle, ¿verdad?, alguna canción, en fin. Pero es increíble cómo la misericordia de Dios se manifiesta. Y en el caso del nacimiento de Jesús fue exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo otro importante que quisiera compartir con ustedes, me imagino que ustedes conocen el relato, yo he estado, ¿verdad?, haciendo algunas reflexiones desde la semana pasada, ¿verdad?, sobre los acontecimientos, y es increíble, ¿verdad?, cómo en este plan de redención de Dios, ¿verdad?, Él se encarga de hacer protagonistas a personas, ¿verdad?, que en la época de Jesús no eran bien consideradas o eran discriminadas. Aparece María, por ejemplo, ¿no? María, una mujer, aparece Elizabeth. ¿Y por qué menciona a Elizabeth? Porque ella engendró a Juan el Bautista, ¿verdad?, que estaba también dentro de la profecía como aquel que iba a preparar el camino del Señor. Pero Dios, ¿verdad?, usa mujeres para manifestar, ¿verdad?, y hacerse presente en la historia humana. Fíjense que incluso, ¿verdad?, el propio Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad?, vive la experiencia de un niño, de un bebé. Él es concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo y vive la experiencia del embrión, del feto, el desarrollo, ¿verdad?, de este proceso de 9 meses, como cualquier ser humano, ¿verdad?, finalmente para ser dado a luz y comenzar, ¿verdad?, una vida desde la infancia, desde la pubertad, desde la adolescencia. Es decir, son señales, ¿verdad?, que Dios entrega, ¿verdad?, a la civilización humana, a la humanidad, porque hay un mensaje que Él quiere entregar. Entonces, usa a los pastores, un grupo de hombres absolutamente también discriminados, incluso despreciados. El oficio de pastor no era bien visto, ¿verdad? Se consideraban que eran tramposos, ladrones, ¿verdad? Estaban dentro de la última nivel de la escala social de la época. El anuncio, fíjense, lo hace a los pastores, lo hace en el campo, en el sector rural, lo hace en la noche. Fíjense que compartía, ¿verdad?, en algunas reflexiones, y me recuerdo que también lo mencioné en la reunión de oración de la semana pasada, ¿verdad? Una noticia, un suceso, ¿verdad?, tan grande como el nacimiento de Jesucristo, desde la perspectiva del marketing humano, ¿verdad?, habría seguramente decidido hacerlo de otra manera.
haberlo hecho en algún centro de poder, de difusión, de influencia, ¿verdad? Tal vez en grupos o en instituciones, ¿verdad? Con un perfil, ¿verdad? Distinto, donde se concentrara, ¿verdad? El poder político, económico, pero Dios no. Dios lo decide hacer y decide anunciar en el campo, en la noche, a un grupo de pastores. Y decide, ¿verdad?, adoptar la figura de un niño y vive la esencia absoluta, ¿verdad?, de la condición humana para entregar un mensaje. Fíjense que eso lo refleja muy bien, ¿no?, Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, un texto que es tremendamente conocido, al cual también me he referido, pero quiero volver a mencionárselos. Cuando ahí en el versículo 5, él, ¿verdad?, le pide a la iglesia de Filipos que la actitud de ellos debiera ser como la de Jesús, ¿verdad? Y hace mención de este proceso de encarnación de Jesús, reflejando la humildad, ¿verdad? Y reflejando el despojo y el vaciamiento que hace Jesús renunciando, ¿verdad?, a su condición divina, a su condición de gloria, para vivir la expresión humana. Y esa expresión humana comienza, ¿verdad?, en ese nacimiento. Por eso que es un momento de tremenda significación que debe conmovernos, ¿verdad?, hasta las lágrimas, para dar gracias, ¿verdad?, por este acto. Fíjense que Pablo lo dice, ¿no?, en el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y aquí la caracteriza la actitud de Cristo. Dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. El nacimiento de Jesús es su manifestación como hombre. Vivir y ser concebido por el Espíritu Santo y vivir la experiencia de un embrión, de un feto, ¿verdad?, de un niño recién nacido, ¿verdad? Precisamente eso es a lo cual se refiere Pablo, es una manifestación como hombre. Dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Desde ese minuto Jesús estaba viviendo la experiencia de la humillación, porque Él se despojó de su divinidad. Él se vació. Ese es el concepto que hay, ¿verdad?, en las palabras que se usan en el griego para vivir la experiencia humana. Por consiguiente, ese nacimiento es tremendo y Dios usaba todo esto finalmente para cumplir su promesa. Llegaba, y lo dicen los pastores, llegaba el Salvador, llegaba el Cristo, llegaba el Señor. El Señor. De manera que no podemos vivir una Navidad más, ¿verdad?, naturalizando o rutinizando este suceso, porque es profundo, es tremendo, es un acto sublime de gracia y de amor de Dios, un desprendimiento por amor a la humanidad, ¿no? Fíjense que incluso dijimos en algún momento cómo esta pareja, José y María, viven esos momentos con profunda humildad. Ambos reaccionaron cuando se les anuncia, ¿verdad?, de que iban a ser los padres terrenales del Hijo de Dios. Reaccionaron con sencillez, reaccionaron con fe. José había pensado, ¿verdad?, separarse de su prometida, porque cuando supo que estaba embarazada, dice el texto, para no difamarla. Pero el ángel le dijo: no, tómala como tu esposa, porque, ¿verdad?, el niño en su vientre es concebido por el Espíritu Santo. Y él dice, el texto dice que el día siguiente inmediatamente lo hizo, y sin cuestionarse. Lo mismo María, ¿no? Incluso ella dice que mi Señor haga como quiera con su sierva. Ella incluso, ¿verdad?, hace toda una oración, el Magnífica, que también lo hemos compartido, lo hemos conversado, ¿verdad? Personas sencillas que reaccionan con fe. Por eso, ¿verdad?, que el relato nos muestra una imagen de esta pareja cuando va a Belén. Ella ya estaba en sus últimas semanas, ¿verdad?, de su embarazo. De tal manera que ese viaje, desde donde ellos estaban, ¿verdad?, dice,
subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, un trayecto largo para llegar a Belén, con la incomodidad de su esposa, ¿verdad? Encinta, a puertas de dar a luz, ¿no? Sin embargo, ¿verdad? Ellos viven su momento sabiendo que el niño, ¿verdad? Que iba en ese vientre de María, ¿verdad? Era el Señor. Ellos, ¿verdad? Estaban viviendo anclados en su fe, en lo que se les había anunciado. Lo mismo que los pastores, lo dijimos, ¿verdad? Cuando ellos, ¿verdad? Van a ver si efectivamente había nacido el niño, porque los ángeles le habían anunciado. Y cuando fueron y vieron al niño, ¿verdad? Vieron a María, en fin, ellos contaron lo que se les había dicho del niño y se le contaban a otros, ¿verdad? Y dice el texto, ¿verdad? Ahí un poquito más adelante, en el capítulo que leímos de Lucas 2, y dice el texto que glorificaban y alababan a Dios, es decir, una fe sencilla que reacciona frente al nacimiento de Jesús, que incluso en el caso de José y María, ¿verdad? Les permiten vivir la incomodidad, ¿no? Incluso lo inhóspito, ¿verdad? Lo inhóspito del lugar, de la situación y de la circunstancia en que reciben a Jesús. Porque el texto incluso se encarga de hacer notar, ¿verdad? En el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas, que no había lugar para ellos en la posada. Un trayecto largo, incómodo, arriesgando, ¿verdad? Absolutamente en esas condiciones. No había lugar para ellos en la posada, pero la fe que tenían, sabiendo que el niño que llegaba era el Hijo de Dios, les permitía, ¿verdad? Como digo, humildemente, ¿verdad? Aceptar, avanzar, vivir y esperar en el Señor. Nacimiento de Jesús. Pero lo otro también que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Es esta imagen que encontramos en este versículo 7. Dice, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Dice a su hijo primogénito porque después tuvo más hijos, María con José, ¿no? Hay un relato en el capítulo 7 de Juan, donde Jesús tiene un diálogo con sus hermanos, ¿no? Pero Jesús era el primogénito. Pero fíjense esta imagen que nos entrega. Lo hice presente en un devocional la semana pasada. ¿Acaso hay algo más indefenso y más dependiente y más frágil que un niño recién parido, recién nacido, que es envuelto en pañales? Es posible entender y comprender, ¿verdad?, lo que ese niño significaba. Yo me acuerdo que en su momento, en esa reflexión, yo hice mención a algunos pasajes del Evangelio de Juan en el capítulo 1, donde se nos muestra, ¿verdad?, la manera en que el Evangelio de Juan, el evangelista, entendía quién era Jesús o quién fue Jesús. Y hay expresiones maravillosas, ¿verdad? Por supuesto, por inspiración del Espíritu Santo, de quién es Jesús. Y si usted me permite, ¿verdad?, voy a volver al capítulo 1 de Juan. Por ejemplo, esto está del versículo 1 al 18, se nos señala, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Fíjense,
¿verdad?, lo que el Espíritu Santo le revela al evangelista, al que escribe el Evangelio de Juan, ¿no? En el principio, versículo 1, 2 y 3, ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios. Ese era, ¿verdad?, el niño Jesús que estaba naciendo. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Pero hoy lo vemos, ¿verdad?, en un pesebre, un lugar que era usado por los animales para darles comida. El creador, ¿verdad?, de todo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Fíjense, en el principio ya existía el verbo. El verbo es un concepto, ¿verdad? Significa el logos, la palabra, ¿no? La palabra. Jesús, Cristo, ¿verdad? Era la palabra de Dios, el logo de Dios, el verbo de Dios. Él quería hablar a través de su Hijo. Es lo que encontramos también en Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, por medio de los profetas, hoy nos ha hablado en estos últimos tiempos por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. De manera, ¿verdad?, que esa humildad, esa sencillez, incluso esas condiciones de alguna forma un tanto agresivas, no adecuadas, inhóspitas, ¿verdad? Pero con el protagonismo, ¿verdad?, de personas, de grupos humanos, ¿verdad?, rechazados, discriminados, absolutamente no considerados en una sociedad y en una cultura, ¿verdad?, incluso en el caso de los pastores, que los despreciaba. Dios estaba entregando un mensaje. Como leíamos recién en Filipenses, se despojaba de esa condición, ¿verdad?, de deidad, de divinidad, de poder, de gloria. ¿Cómo trivializar esto? Por eso yo les quiero llamar en esta oportunidad a no dejar a Jesús, ¿verdad?, en el pesebre. Él creció, Él se desarrolló, ¿verdad? Él vivió la experiencia de la adultez y comenzó su ministerio alrededor de los 30 años, ¿verdad?, con gloria, con victoria, predicando, enseñando el reino de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, ¿verdad? Sanó, liberó, alimentó, resucitó y murió en la cruz. Derramó su sangre por nosotros. Venció la muerte, resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos y está en la presencia, intercediendo, en la presencia de su Padre, intercediendo por nosotros. De modo que el desafío, ¿verdad?, es a no trivializar, sino que a entender con absoluta introversión, respeto, adoración, gratitud, ese nacimiento, por la significación, por la importancia de lo que Dios estaba comunicando, de lo que Dios estaba diciendo. Fíjense que tenemos en el mismo Evangelio de Lucas solo un versículo que nos habla de la experiencia de Jesús, ¿verdad?, como persona, como ser humano. En el capítulo 2, al final del capítulo 2, ¿verdad?, encontramos la siguiente expresión, ¿no? Dice: Jesús siguió creciendo, versículo 52, Lucas 2, 52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Este verso está en el contexto de cuando él ya tenía 12 años, ¿no? Y él se perdió por 3 días y estaba en el templo, y José y María lo andaban buscando, ¿no? Esto está en el capítulo 2, dice, versículo 42, cuando cumplió 12 años, fueron allá, ¿verdad?, a Jerusalén, según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Sus padres regresaron, pero él se quedó en Jerusalén.
Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Es un relato hermoso, pero al final de ese relato aparece, ¿verdad?, este versículo 52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Este versículo me habla de 4 aspectos del desarrollo humano de Jesús. Dice que creció en sabiduría, un desarrollo intelectual, ¿no?, un desarrollo mental, un desarrollo absolutamente, ¿verdad?, normal. Dice en sabiduría y estatura, un desarrollo físico, biológico, orgánico, como niño, como puber, como adolescente, como adulto. Y dice, y cada vez más gozaba del favor de Dios, su desarrollo espiritual, su comunidad, su intimidad, su comunión, perdón, su intimidad con su Padre, que se fortalecía, que crecía, se desarrollaba, su dimensión espiritual, pero además y cada vez más gozaba del favor de toda la gente, su desarrollo social, ¿verdad? La manera en que estableció y se relacionó con los demás, con sus hermanos, con sus amigos. Él, ¿verdad?, tenía el oficio de carpintero. Jesús, hombre, vivió la experiencia humana. Por consiguiente, ¿verdad?, esta encarnación, este nacimiento, mostraba el camino que Dios abría para que su Hijo fuera semejante en todo a nosotros. Semejante en todo a nosotros. Ese nacimiento, y por eso los ángeles le dicen a los pastores, es un tremendo anuncio, son muy buenas noticias, ¿verdad? Porque precisamente ha llegado la salvación, pero una salvación, ¿verdad?, no punitiva, no con amenazas, una salvación no de un Dios déspota, sino de aquel que decidía vivir la experiencia humana y ser semejante en todos nosotros, para que nosotros pudiésemos acercarnos, ¿verdad?, confiadamente a su trono de gracia. Y eso es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en Hebreos, en el capítulo 4, ¿verdad?, versículo 14 en adelante, y con esto voy terminando. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Ha atravesado los cielos. ¿Qué significa? Que se encarnó, ¿verdad? Se hizo semejante a nosotros, se hizo humano, nació en Belén y se desarrolló. Eso significa, ¿verdad?, esta expresión, ¿no? Ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, ¿verdad? Ha sido tentado en todo, lo mismo que nosotros, pero sin pecado, ¿no? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Él vivió como tú y como yo, en otra época, en otra cultura, con otros hábitos, en otro contexto, pero conoció la fragilidad, la limitación humana. Por eso que el texto dice que fue semejante en todos nosotros, pero sin pecado. Y por esa razón, además, dice el autor de Hebreos, ven, acércate con confianza al trono de la gracia. No vas a encontrar, ¿verdad?, esa boleta, esa factura. Yo te dije, ve, no vas a encontrar a alguien que entiende tu condición humana. Por eso que el nacimiento de Jesús es maravilloso. Es motivo de alegría, de gozo. La gloria de Dios. Entregó y no escatimó a su Hijo. Lo entregó, su Hijo lo vivió intensamente por amor. Un plan de redención. Sin aspavientos, sin fanfarrias, sin arrogancia y orgullo, ¿verdad? Sin una actitud punitiva, ¿verdad? En fin, sino que vive la experiencia humana, se desarrolla y crece, ¿verdad?, hasta morir en la cruz, hasta derramar su sangre, semejante en todo a nosotros. Por eso el nacimiento, ¿verdad?, es el comienzo, o mejor dicho, la culminación de una etapa
el inicio de otra, la gracia y la misericordia de Dios encarnado en su Hijo Jesucristo. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta reflexión, gracias. Gracias, Señor, por haber decidido, Señor, en tu amor, en tu justicia incluso, Señor, haber vivido, haber querido vivir esta experiencia humana, Señor, y darnos este tremendo regalo y privilegio de poder acercarnos a ti, porque si hay alguien que entiende nuestra lucha, nuestra condición humana, eres tú, Señor, porque viviste en medio nuestro. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos y recordamos con gratitud, Dios mío, este nacimiento, tu nacimiento, Señor. Pero queremos que nos ayudes a entender ese ministerio que desarrollaste, esas enseñanzas que entregaste, ese desafío que nos dejaste, amado Dios, para crecer en el conocimiento de ti. Te amamos. Bendice a cada hermano o hermana que en esta noche, Señor, recuerda ese momento maravilloso. Bendice a tu iglesia universal a través de todo el planeta que recuerda este suceso. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Feliz Navidad y hasta una próxima oportunidad. Chao. Entonces se manifestará la gloria de Jehová. He aquí que una virgen concebirá Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y se llamará su nombre admirable. Consejero. Dios fuerte. Príncipe de paz. Había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Que os ha Nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador. un Salvador. Un Salvador que es Cristo el Señor. Jesucristo, El Hijo unigénito de Dios. el único que podía salvarnos de nuestros pecados, de nuestra tristeza, Él nació. para que podamos nacer de nuevo. Si lo amamos, Lo recordamos, lo seguimos. Alégrate, Alégrate mucho. Porque a ti, Y a mí. y a todos nosotros nos ha nacido un Salvador.